Alerta de violencia de género en el estado de Nayarit es el tema que proponemos este día en la mesa de análisis que presentamos en el estudio, una producción de TV One y que semana a semana se ha desarrollado en la Universidad Autónoma de Nayarit. Yo soy Rogelio Betancourt y junto al equipo de producción que hace posible llevarles a ustedes el desarrollo de esta temática, le agradecemos el que nos acompañe y que se quede con nosotros. Comenzamos. La violencia en ninguno de sus tipos jamás deberá ser el medio adecuado para obtener equidad entre las personas. El concepto violencia de género da nombre a un problema que incluso hace poco formaba parte de la vida cotidiana de las personas. Era considerado un asunto de familia que no debía trascender de puertas para afuera, y por lo tanto, en el que no se debía intervenir, el cual afectaba en su mayoría a las mujeres, pero recientemente vemos un aumento en la cifra de maltrato hacia los hombres. Y siendo las mujeres el género mayormente afectado por esta situación, nos topamos con un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países, con la particularidad de que las vivencias de maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y culturas. Van desde maltrato físico, abuso sexual, violencia doméstica, psicológica, laboral, acoso y violencia económica. Pero ¿por qué el avance no ha sido mayor si contamos con instituciones que previenen, asesoran y protegen? ¿Será que desde el hogar no se deja de fomentar de forma consciente e inconsciente la violencia? ¿Qué nos falta vivir o aprender como sociedad para erradicar por completo esta práctica? Hoy en el estudio los expertos nos amplían la visión de esta triste pero real problemática. Comenzamos. Alerta de violencia de género, una problemática social que desgraciadamente va en aumento en nuestro estado y con la necesidad de que sectores, organismos de instituciones y sociales se involucren más para erradicar, para prevenir y para concientizar y orientar a la sociedad acerca de este tema. Y para desarrollar esta temática nos da mucho gusto contar con la asistencia de la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, coordinadora del Cuerpo Académico Sociedad y Región de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación, Rogelio. Gracias a usted por asistir y agradecer también la asistencia del maestro Manasés Langarica Verdín, titular de la Unidad de Proyectos Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. De igual manera, le damos la bienvenida a la maestra Karen Aidea Guayo Mota, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y bueno, para comenzar con este tema, ya comentamos que era una problemática social que desgraciadamente va en aumento, pero ¿qué es la violencia de género? ¿Cómo se caracteriza, doctora? Bueno, podemos decir que la violencia es toda aquella actitud, comportamiento, acción, simbolización, etcétera, que se ejerce de quien tiene poder contra quien no tiene poder. Entonces, es una relación de poder, no es una relación de hombres contra mujeres, sino es una relación de quien tiene poder contra quien no tiene poder. Como generalmente en esta sociedad quien tiene poder son los varones, entonces se ve como una violencia de hombres contra mujeres. Pero igualmente, si hay una mujer que tiene poder, por ejemplo, contra niños o contra ancianos, puede ejercer violencia contra ellos. O un hijo más grande puede ejercer contra hijos más pequeños. Quiero destacar esto porque la violencia de género es una relación de poder, no es una relación de sexos, ¿sí? Eso queda claro. Entonces, hemos caracterizado que la violencia de género prácticamente está como una parte del ordenamiento institucional y eso se ve
en, digamos, el acceso que se tiene al poder, ¿no? Por ejemplo, aquí en la universidad tenemos 50 años, generalmente todos los rectores han sido hombres. Si vemos por escuelas, vamos a ver que tenemos escuelas que en 50 años no han tenido una directora. Entonces, ¿cómo le podemos explicar eso? Lo podemos explicar por la violencia que se ejerce contra las mujeres para que no accedan al poder. Puedes decir, no, si a nadie se le impide. No es que se le impide llegar al poder, pero las circunstancias en que las mujeres se desarrollan hace que al final de cuentas no puedan tener acceso al poder. Es decir, toda violencia al final de cuentas se va a convertir en una violencia política, porque evita que las mujeres accedan al poder. Ahorita contextualizamos más a detalle quizá las formas culturales, sociales, políticas, como lo comentaba. ¿Cuáles son los tipos de violencia que existen? Pues tenemos muchos, ¿no? Diversos. Tenemos desde la violencia simbólica, cuestiones que son tan finas que podríamos naturalizarlas o normalizarlas y presenciar actos de violencia y que la persona que es víctima de esta violencia diga, pues es que es normal. No me doy cuenta, no la apropio, no la entiendo, no la reflexiono porque mi contexto, mi estructura social me dice que es normal, ¿no? Que es natural. Cuando no es así, pasamos por otro tipo de violencias como la psicológica, la económica, la obstétrica, ginecológica, violencia sexual y por supuesto la violencia más grave que es el feminicidio, ¿no? En donde ya se asesina a una mujer como tal. Entonces, dentro de todas estas modalidades que han sido muy estudiadas, muy analizadas y reflexionadas en distintos espacios, tanto de instituciones gubernamentales como en instituciones educativas, de educación superior principalmente, se habla mucho sobre estas modalidades, pero no hemos podido llegar a una reflexión colectiva, ¿no? Una reflexión social que permita justamente a las mujeres u hombres que están viviendo en alguna situación o ambiente de violencia, detectarla y por lo tanto poder liberarse, concientizarse y decir, bueno, pues ahora voy a accionar, ¿no? Ya estoy consciente de que soy víctima de una violencia, pues ahora voy a accionar. Entonces, generalmente vinculamos la violencia con la violencia, con los golpes, cosas así, ¿no? Una vez que yo como mujer sufro golpes o maltrato físico hacia mi cuerpo, es cuando decimos, estoy siendo violentada, pero ¿qué pasa con las otras violencias, no? Con esas violencias simbólicas, esos micromachismos que a través del lenguaje, a través de la mirada, a través de la lectura de un cuerpo, también nos violentan, ¿no? La cuestión del acoso callejero, que también he escuchado muchas mujeres que dicen, bueno, es que la cuestión del acoso callejero es cuestión de actitud, si tienes una buena actitud, pues no pasa nada, cuando no es así, ¿no? O sea, no es cuestión de actitud, es cuestión de nombrar las cosas como son, y el acoso es una manifestación de la violencia. De violencia. Maestro, ¿existe alguna ley que establezca mecanismos de protección, derechos o acciones para quienes se encuentren vulnerables? Sí, es correcto. De hecho, el tema de la alerta de género surge del artículo 24 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? En este caso sí quisiera yo remontarme un poquito a la reforma constitucional, como abogado lo expongo, ¿no? El 16 de junio del 2016 que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, obligó a las instituciones de seguridad a crear mecanismos de contención de diferentes temas en materia de seguridad y uno de ellos en específico es la violencia, ¿no? En la actualidad se está trabajando para hacer una clasificación, como bien lo comentaba la doctora, una clasificación de los tipos de violencia y poderla medir. Si no tenemos un diagnóstico veraz que nosotros podamos originar desde la atención que nosotros demos a ese tipo de situaciones, con ese diagnóstico vamos a generar la estrategia correcta para poder contener primeramente y posterior combatir y erradicar ese tipo de violencia. En ese punto nos encontramos. Bien, contextualizando y volviendo a lo que nos compartía, doctora, la cultura, la sociedad, la política, ¿hay manifestaciones de violencia de género? Sí, mira, no puedo dejar de decir dos cosas. El pensamiento occidental tiene dos raíces, somos herederas de dos raíces. Uno, el pensamiento griego y dos, el pensamiento judeocristiano. El pensamiento griego consideró a las mujeres inferiores, las mujeres eran hombres incompletos. Entonces, esa, digamos, la postura de Aristóteles, que la estoy resumiendo obviamente, y el pensamiento judeocristiano que consideró a la mujer como mala. Acuérdense del mito de Eva, ¿no? La mujer es mala por naturaleza, habla con el demonio, es la tentadora, todo ese tipo de cosas. La confluencia de esas dos grandes visiones conforma el pensamiento occidental y todavía se traslada a nuestra época.
Entonces, si la mujer es considerada inferior y maligna, entonces la sociedad está prácticamente impregnada de ello. El Código Penal, por ejemplo, cuando yo estudié Derecho, todavía decía que un hombre que violaba a una mujer, sobre todo menor de edad, si se casaba con ella, no había delito que perseguir. Era un delito de honor, pero no se le preguntaba a la muchacha, ¿no es cierto? Era un delito de honor entre familia. Esto lo menciono porque la violencia no solo es un asunto cultural, como que si eso fuese menor. Es un asunto que estructura la sociedad y está plasmada en las leyes. Las leyes incluso establecen claramente la violencia contra las mujeres, porque si no fuese de esa manera, entonces no estaría que las mujeres violadas deberían de casarse con su violador, como yo lo estudié en la década de los 70. Hoy esas normas se han quitado, pero todavía sobrevive un marco donde se considera a la mujer, por ejemplo, inferiorizada, ¿sí? Y eso se traslada a las universidades. Mira, yo ayer di una conferencia en la Escuela de Ingeniería, después fui a un panel a Agricultura. En las dos escuelas se me acercaron estudiantes y me dijeron, maestra, aquí en esta escuela el maestro fulano de tal, tal y tal cosa. Y en Agricultura fui, incluso una de las profesoras hizo un análisis de a estudiantes de la escuela que han justamente ido al departamento psicopedagógico a quejarse de tal y tal maestro. Pero no tenemos en la universidad, primero, un registro de todo eso, apenas lo estamos haciendo en los diagnósticos que hacemos en mi grupo, y segundo, no tenemos tampoco mecanismos en la universidad de a dónde acudir. Eso te da una idea que las relaciones de género que se conforman en la sociedad, en la familia, en los medios de comunicación y demás, se trasladan a la universidad. La universidad no está exenta de esas relaciones de violencia de género que se ven en diversas manifestaciones. Lo que estamos haciendo no es solamente decir hay un problema, sino nuestra responsabilidad es cómo podemos hacer que institucionalmente abordemos el problema, porque no se trata solamente de señalarlo, sino de buscar caminos para que se pueda resolver. En las últimas semanas se había informado que también existía violencia hacia el hombre, es decir, que ese sector también se veía vulnerable. ¿Cuál es la opinión al respecto que tienen? Eso es innegable, ¿no? Es una realidad que también está ahí. Personalmente la experiencia que tengo con estudiantes o con personas que me encuentro en alguna capacitación, taller, etcétera, el primer comentario a la disertación que esté dando en su momento o al diálogo o a la reflexión es eso de decir por qué se habla de violencia de género hacia las mujeres cuando los hombres también somos violentados. Y por supuesto eso no se niega ni se rechaza, digamos, ¿no? Esa es una realidad también, porque la violencia efectivamente ataca a los seres humanos porque somos personas. Sin embargo, tenemos que estar conscientes en qué medida y qué manifestaciones de violencia se presentan cuando se da una situación de violencia entre mujeres y entre hombres, ¿sí me explico? Uh-huh. Es decir, la principal causa de muerte en cuanto a la tasa de mortalidad de hombres, de homicidios, perdón, es por arma de fuego. Uh-huh. Sí, es decir, los hombres en este país están muriendo en mayor medida por disparos de arma de fuego. En el caso de las mujeres no es así. Sí, o sea, sí hay casos, por supuesto, donde hay mujeres que mueren por arma de fuego. Sin embargo, la cuestión que debemos analizar es la forma en la que están asesinando a las mujeres y que son estas cuestiones de crueldad, saña y violencia extrema en contra de nosotras. Sí, cuestiones desde toques en los pechos, introducción de objetos por diferentes zonas del cuerpo de las mujeres. Es decir, estas cuestiones que en los hombres se presentan muy, muy pocas veces y que eso no lo razonamos, no lo reflexionamos y no lo traemos a colación a partir de un pensamiento crítico. Y esto es lo que permite justamente analizar toda esta problemática desde la perspectiva de género y por supuesto de los derechos humanos. Entender que sí, que todas las personas somos violentadas, sin embargo, si tenemos una balanza que estamos hablando de igualdad de derechos, esa balanza ¿cómo está? Si realmente está en condiciones de igualdad, tenemos el mismo acceso y efectivización de derechos hombres y mujeres, o cómo está, ¿no? Que la realidad mexicana y latinoamericana y nayarita es que estamos así, ¿no? Que las mujeres estamos en desventaja, una posición de subordinación, violentadas por distintas estructuras, y los hombres, bueno, en una posición diferenciada, ¿no? Por estas condiciones sociales, culturales, históricas, educativas, políticas, etcétera. Bueno,
sí se puede presentar el caso de una agresión de una mujer a un hombre. Claro, desde luego. Sí, yo quiero centrar esto de la siguiente manera. Mira, Naciones Unidas esta semana está dando unas cifras y dice que cada 10 minutos una mujer es asesinada en algún lugar del planeta por su pareja sentimental o su expareja sentimental. Creo que eso habla muy bien de a qué nos referimos con violencia contra las mujeres. Desde luego que seguramente hay violencia contra varones de mujeres. Creo que lo que tú estás mencionando es de mujeres, ¿no es cierto? Pero cuando ocurre una cosa de estas, es muy hablado, miren las mujeres, claro, ¿sí? Pero la cifra, las estadísticas nos dicen lo otro. Imagínate cada 10 minutos una mujer asesinada en algún lugar del mundo por su pareja sentimental. Digo, realmente, justamente nos habla de algo que estructura, propiamente dicho, la condición de las mujeres. Por otra parte, los varones, los hombres, tienen un alto índice de mortalidad porque la masculinidad en sí es un factor de riesgo. O sea, la masculinidad tradicional, esta masculinidad de que yo puedo, los retos que se hacen entre hombres, las guerras, todo este tipo de cuestiones, efectivamente, el hombre es un factor de riesgo, porque la masculinidad lo lleva a que siempre esté demostrando la valía y a que esté demostrando la valentía. Lo vemos cuando hacemos estudios con adolescentes en secundaria o en preparatoria. Hemos visto, por ejemplo, cuestiones de que a que no te subes a esa ventana y saltas, a que no pasas tal cosa. Realmente son retos de la masculinidad, ritos de paso que ocurren en la adolescencia y en la preparatoria, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos que estudiar también qué pasa con las masculinidades violentas y si es posible cómo desestructuramos estos mandatos de la masculinidad como están hoy establecidos. Hablábamos un poco, de la Ley General de Acceso como mecanismos de defensa que por parte de las dependencias gubernamentales se pueden implementar. Pero hablemos un poco de la situación actual que enfrenta Nayarit con esta problemática. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, emitía una alerta de género para Nayarit porque existían algunos municipios con un alto índice de violencia de género, entre ellos Zacaponeta, Bahía de Banderas, del Nayarit, Ixtlán del Río, Tecuala e incluso Tepic. ¿Nos puede compartir al respecto, Más? Claro, quisiera hacer un poco de remembranza en cuestión de las reformas que se han venido suscitando respecto a este tema, ¿no? En el mes de septiembre del 2016 se tuvo que reformar el Código Penal del Estado para dar cabida a un tipo penal que sancionara el delito de feminicidio, ¿no? Porque anteriormente sí existía un tipo penal que se llamaba homicidio, que era el que sancionaba a quien privaba de la vida a otra persona, ¿no? Pero no buscaba esas características que se están tratando en el panel, ¿no? O sea, de ver ese odio respecto al género y ese odio manifestado en una violencia extrema, lo cual culmina en un feminicidio, ¿no? Entonces, nuestras leyes no permitían sancionar de una manera diferente esas características, por lo cual el gobierno se vio obligado a reformar nuestro Código Penal, que lo hizo, les repito, en septiembre del 2016, generando un artículo que sancionara el feminicidio. Y en cascada origina que la Fiscalía General del Estado tenga que crear un grupo especializado para atender precisamente la violencia feminicida y poner un ministerio público que atendiera esa violencia feminicida con esas características específicas. El Estado está haciendo su parte en materia normativa. Ahora, ¿cómo se encuentra el Estado en la actualidad? Curiosamente, en la entrada de este gobierno actual, ha buscado las causas. Anteriormente yo estaba en la función pública durante mucho tiempo y basaban sus teorías en la cuestión no causalista, sino determinista o finalista. O sea, el gobierno ejercía su acción en el momento que generaba la conducta feminicida, pero nunca volteaba a ver las causas, ¿no? Entonces, en la actual administración, independientemente de la normativa que se generó, de los grupos especializados del Ministerio Público, la seguridad pública está volteando a ver las causas. Ahorita estamos haciendo un diagnóstico de separación de los tipos de violencia y lo que buscamos es las causas. Tenemos en claro que la violencia familiar, que es como actualmente la miden los órganos que se encargan de realizar estadística delictiva, no clasifican ese tipo de violencia, simplemente la manejan como una violencia intrafamiliar o una violencia doméstica, pero en realidad la persona que atiende ese reporte no clasifica el tipo de violencia.
Entonces, para nosotros poder hacer un trabajo específico en cada tipo de violencia, se necesita un diagnóstico. Ese diagnóstico tenemos desde el mes de septiembre del 2017, realizándolo a través de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, y estamos en un proceso muy avanzado ya de conformar inclusive unidades especializadas de atención a ese tipo de situaciones relacionadas con la violencia de género. Las cifras nos llevan a que Tepic, por ser la capital del estado y la que tiene la mitad de la población estatal, es el municipio que tiene un más alto índice de violencia intrafamiliar. No puedo hablar de violencia de género porque hasta este momento no hemos podido hacer esa separación de los tipos de violencia. Pero sí les puedo comentar que la violencia doméstica es el que tiene en primer lugar a nivel estatal en cualquier índice delictivo, inclusive sobre el homicidio o el robo, ¿no? Nosotros consideramos y prendemos las antenas, como decimos nosotros, para poder mitigar y poder clasificar y poder atender esas situaciones de violencia. Los estudios nos llevan a zonas específicas, nos llevan a datos específicos, y es la manera en que nosotros vamos y estamos actuando para mitigar los tipos de violencia. Si nosotros nos vamos al tipo de violencia feminicida, prácticamente no estamos dentro de los 5 estados que manejan el tipo de violencia más grave, que es el feminicidio, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en esa parte. Vamos a puntualizar más adelante lo que ha implicado para Nayarit estar dentro de la declaratoria de alerta de violencia de género, pero antes los invito a un breve corte y los invitamos para que sigan en esta mesa de análisis que presenta TV One. El día 5 de abril, en una ceremonia muy emotiva, se reconoció con el máximo nombramiento que emite la Universidad Autónoma de Nayarit, doctor honoris causa, al exrector Javier Germán Rodríguez. Con mucha admiración le entregamos este reconocimiento, o el máximo reconocimiento que tiene la universidad, a un universitario o a una persona que se ha distinguido por su labor en la sociedad, el doctor honoris causa, una distinción que el maestro Germán se merece. Él ha sido un universitario con una trayectoria intachable y ha aportado mucho a la institución. Que para mí se convierte en el más alto honor que he recibido a lo largo de más de 50 años de ejercicio profesional, tanto en el ámbito universitario como en el servicio público y privado. Ahora comparezco ante ustedes a recibir con humildad esta alta distinción. Espero saber llevarla con dignidad. Abogado nayarita que se distingue por su ejemplar trayectoria académica dentro de nuestra alma mater, que hoy por hoy lo hacen merecedor de la medalla. Yo pienso que este título no me corresponde a mí por méritos propios, pero es en nombre de todos los que en aquel tiempo formábamos toda la comunidad universitaria. Creemos que esta forma de reconocimiento pues implica también una especie de llamado a las generaciones actuales para que busquen la manera de seguir empujando a la universidad para que tenga sus mejores rendimientos ya y se coloque en el lugar que merece a nivel nacional. Bueno, y sobre todo que es el primer universitario a quien le entregamos el doctor honoris causa. Los otros doctorados son personas muy distinguidas, pero no tenían su vida académica al interior de la universidad. El maestro Germán dedicó su vida a la universidad y creo que es un justo homenaje para él, que lo merece, pero también el mismo maestro Germán hace un llamado a la sociedad nayarita para que juntos rescatemos a nuestra institución, que como lo hemos dicho en otros momentos, se lo merece Nayarit. Cualquier nayarita que crea en la universidad y al creer en ella, pues que busque la manera de apoyarla. Gente con buenas ideas, con proyectos que pudieran ayudar a la universidad a tener una mejor economía a lo largo del tiempo. Pudiera la universidad pues, vivir ya una etapa saneada en sus finanzas y consecuentemente esto le permita rendir todo lo que debe rendir en el campo académico. Le conferimos el título de doctor honoris causa y la medalla de la universidad al doctor Javier Germán Rodríguez Jiménez.
Seguimos con la mesa de análisis en el estudio. Agradecer quienes nos están siguiendo a través de la página oficial de la UAN en esta transmisión en vivo. Los invitamos para que por este medio nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias respecto a esta temática que se está desarrollando con especialistas, panelistas que nos acompañan. Hablábamos acerca de la alerta de género que se declaró para Nayarit. ¿Por qué no destacar lo que ha implicado para Nayarit que se esté como una declaratoria de alerta de violencia de género? Pues sin duda implica una movilización estructural en todos los sistemas de gobierno, tanto a nivel estatal, municipal, de las estructuras de las instituciones educativas, por supuesto, de cualquier nivel educativo. Es decir, estamos hablando de una movilización que implique una concientización y lucha colectiva, ¿no?, de toda la población nayarita. Respecto a lo que comentaba el maestro hace un momentito sobre el diagnóstico que están haciendo y lo que el gobierno del estado está echando en marcha para atender esta problemática, creo que también será importante especificar la urgencia que existe en el estado de que se juzgue y se investigue con los protocolos para juzgar con perspectiva de género. Esta cuestión de que a veces los ministerios públicos o algunos operadoras del derecho desconocen este enfoque, y cuando llega a sus manos un asunto de feminicidio, pues como que las investigaciones a veces siguen la línea de homicidio y no se toma en cuenta justamente la condición de género, ¿no?, que puede ser víctima, por ejemplo, de el esposo, alguna pareja, algún familiar, etcétera, como los casos de feminicidio que se dieron en el 2017 aquí en Nayarit, ¿no?, que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por sus parejas o bien tenían algún lazo de conocimiento con esa persona. Entonces, si no estamos conscientes de lo que implica ponernos estos lentes para hacer investigaciones y juzgar con perspectiva de género, pues la justicia se va a ir alejando y se va a ir alejando más. Y ya no hablamos nada más de la víctima directa, que es en este caso la mujer asesinada, sino también de las víctimas indirectas, que son las familias, ¿no?, que también viven un cambio impresionante en cuanto a las condiciones sociales, económicas, laborales, de su dinámica diaria. O sea, no sufren con el dolor de haber perdido a una persona, y aparte esta condición de la estructura judicial y social que muchas veces criminaliza, estigmatiza a esa mujer, y que tienen que luchar con una serie de cuestiones que si no tenemos estos protocolos fijos, vigentes, actualizados y sobre todo procesos de capacitación constante, pues va a ser difícil que realmente la justicia llegue, ¿no?, a estas familias. Un punto muy importante, y precisamente qué acciones interinstitucionales, doctora, de seguridad, de prevención, de justicia y reparación se tienen que implementar para dar continuidad, como lo comentaba, a estrategias de atención, de sanción y de erradicación de violencia de género. Mira, la alerta contiene alrededor de 7 recomendaciones muy puntuales. Hay recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública, para el Congreso del Estado, la reforma de las leyes. Nayarit tiene una desactualización de la legislación de género respecto de las normas convenidas por México a nivel nacional. Hay un déficit de actualización, que eso lo estamos viendo directamente con la Cámara de Diputados. Y en general las recomendaciones van para diversas instancias, ¿no?, tanto de capacitación como protocolos de actuación, etcétera. Sin embargo, a mi modo de ver y a nuestro modo de ver, no hay acciones tan importantes como las que se pueden derivar de un buen diagnóstico. Aquí el colega de Seguridad Pública ha dicho que la mayor parte de la violencia es violencia familiar. Muy bien. ¿Qué ocurre al interior del hogar? Entonces resulta que el hogar, que debiera ser el lugar de más seguridad de las mujeres, resulta que es el más peligroso. La calle es peligrosa. La universidad, los pasillos son peligrosos, las oficinas hay acoso, las aulas hay acoso, hostigamiento, todo eso. Pero el hogar es un lugar de violencia contra las mujeres. ¿Qué pasa entonces en el hogar? ¿Es el hogar un lugar fuera de la ley? ¿Es un lugar aterritorial, autónomo? ¿Qué ocurre entonces en los hogares? Y ahí tendríamos que pasar a explicar cómo están estructuradas las familias y las relaciones. Y en particular me quiero referir al amor. ¿Qué tiene el amor romántico que hace que las mujeres, al casarse, al formar una pareja, se conviertan automáticamente en víctimas potenciales de la violencia? ¿Sí? Va a decir, ¿estoy en contra del amor? No, estoy en contra de un tipo de amor, justamente, que deja a las mujeres indefensas
porque el que las ama también las golpea. Y vamos a ver también la figura del padre, porque niños y niñas aprenden que el amor paterno viene envuelto en una caja de violencia. Te pego porque te quiero. Ahí empieza justamente la reproducción estructural de la violencia a las siguientes generaciones. Y volvemos a contextos sociales, culturales, ideológicos, de machismo. Todos. Te quiero decir que este tipo de violencia no escapa ni a doctores, ni a gente rica, y no es propia solamente de gente pobre que no tiene escolaridad. Porque la violencia familiar atraviesa clases sociales, escolaridades, puestos políticos, obviamente atraviesa todo. Entonces, bien, movamos las estructuras institucionales, pero tenemos que abordar también las relaciones de pareja. Por eso es tan importante los trabajos que podemos hacer en la universidad. Bien. Porque hoy las parejas de los jóvenes se encuentran en la universidad y parece que la universidad no hace nada al respecto, ¿sí? O sea, los jóvenes hoy encuentran sus novios y sus futuros esposos, o aquí los colegas trabajadores, se hacen parejas en la universidad. Entonces la universidad también tiene que incidir para que justamente estas nuevas parejas de destino no se relacionen con relaciones violentas como se estructuraban hace 100 años, ¿no es cierto?, con las abuelitas. Entonces ahí hay un tema muy importante. Precisamente, y derivado de lo que comenta, doctora, acciones institucionales. ¿Existe algún programa, algún proyecto por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para erradicar esta problemática? Sí, quisiera remontar primero un comentario de la doctora. Lo difícil que ha sido generar un diagnóstico. Nosotros en la ciudad ya detectamos y tenemos limitadas las zonas donde se medía como violencia doméstica. Estamos haciendo una clasificación. Curiosamente nos manda a la zona de las canteras, ¿no? En nuestra ciudad capital, que es donde existe la mayor incidencia de violencia doméstica. Cuando uno hace el desglose de los factores que llevan al tipo de violencia, cómo está integrada una familia, por eso decía yo que estamos buscando ahora sí la cuestión causalista, no determinista ni finalista, ¿no? Nos damos cuenta que en la región de las canteras es una especie de ciudad dormitorio, ¿no? Donde las rentas son baratas, donde las familias son jóvenes, donde la mayoría de las familias son familias disfuncionales y desintegradas, y que llevan a una secuencia en cadena, se pudiera decir, del desarrollo de la violencia, ¿no? Entonces, son las zonas prioritarias que nosotros dimos la tarea de atender. Dentro de las actividades que desarrolla la Secretaría de Seguridad Pública, el primer reto fue al interior, ¿sí? El primer reto es sensibilizar al personal que está dentro de las instituciones públicas para que nosotros sepamos cuáles son los tipos de violencia, cómo se dan, saber que existen tipos de violencia obstétrica, como decía la doctora, tipos de violencia laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el primer reto fue sensibilizar a las instituciones por dentro. Una vez que se logró la sensibilización, ahora sí fue el desarrollo de estrategias, pero que fueran enlazadas a un plan estatal de desarrollo, porque definitivamente es el eje rector de cualquier gobierno. Si estas acciones no están incluidas dentro de ese plan, pues al final de cuentas va a estar desarticulado, ¿no? Esas acciones van desde trabajos en las escuelas, trabajos en los comités de acción ciudadana, que se forman consejos de participación ciudadana, donde se concientiza a la mujer y se empodera a la mujer. Esos temas sí han dado resultados porque sí vemos que las cifras se mueven. Entonces vamos por ese rumbo de ubicar, partiendo del diagnóstico, irnos a las causas de la violencia. Bien. En cuanto a la responsabilidad por parte de las instituciones, ¿aquí en la UAN se tiene algún programa contemplado para erradicar o para concientizar? Mira, aquí en la universidad hemos hecho diversas acciones. Una, primero, como dijo la maestra Aide, hemos hecho un diagnóstico de género, tanto en personal académico como estudiantil y administrativo. Esperamos que los libros, porque son varios, estén ya circulando en unos 2 meses a más tardar, y eso nos permite tener un piso para hacer realmente acciones que se puedan hacer. Por lo pronto tenemos ya 2-3 años haciendo capacitaciones, sensibilizaciones con estudiantes, con maestras y demás sobre estas temáticas, y próximamente vamos a tener un curso de cómo transversalizar la perspectiva de género en los programas educativos,
porque esto, digamos, es una de las obligaciones que tiene la universidad. Tiene que incorporar la perspectiva de género en planes de estudio y eso es una de las acciones próximas que vamos a realizar. Cambiar el lenguaje institucional a un lenguaje incluyente también es uno de los mandatos que tiene no solo la alerta, sino que tiene a NUYES, por ejemplo, y la universidad tendrá que transitar a este tipo de cuestiones. Y algo muy importante para nosotras es que estamos a punto de abrir una maestría en estudios de género que nos va a permitir tanto capacitar personal docente como personal de otras instancias como seguridad pública, etcétera, para que puedan, digamos, tener estudios un poco más profundos para elaborar políticas públicas. Efectivamente estamos trabajando, es insuficiente porque obviamente quisiéramos que la temática como es presente en todos los ámbitos, se hicieran muchas más acciones, pero le entregamos al señor rector un modelo de protocolo para prevenir, eliminar, sancionar la violencia al interior de la universidad, específicamente hostigamiento y acoso. Está actualmente en el jurídico, así que esperamos que próximamente pueda tener la universidad un protocolo de este tipo, de tal manera que estudiantes, profesoras y demás puedan saber a dónde dirigirse cuando ocurran estas cosas. Queda claro que nuestra intención no es castigar, ¿sí? O sea, quiero tenerlo muy en claro, porque pareciera que queremos castigar. No, nuestro interés no es castigar. Nuestro interés, como decía el colega, es prevenir. Primero vamos a hacer una gran campaña, colega, esto no se vale, esto no se permite, no toques a las alumnas, en fin, queremos hacer una gran campaña de concientización para que todo el mundo sepa, hay conductas que a veces eran permitidas o normalizadas, por ejemplo, colegas, chicas que nos decían, es que el maestro fulanito en medio de la exposición del PowerPoint pone una muchacha desnuda, que porque dice que es un atractivo visual para que despierten en la clase. No, ¿por qué el maestro toma a las mujeres como objeto sexual? Es una agresión a las colegas, ¿no es cierto? O otra escuela, es que el maestro fulano me vio embarazada y me dijo y le dijo una serie de improperios que no quiero repetir acá, de por qué está la muchacha embarazada estudiando. Entonces, lo que queremos primero es decir, esto, colega, no lo puedes hacer. Esto está sancionado en la ley tal. Esto, primero una gran campaña, ¿sí? Para luego que pueda entrar el protocolo. Porque como te dije, nuestro asunto no es castigar, es prevenir. Sabemos que las personas podemos cambiar las actitudes. Pensamos que en ocasiones se hacen las cosas porque se naturalizan, ¿sí? Entonces queremos justamente prevenir y no estamos a la captura de delincuentes de ninguna manera. Por eso sabemos que el profesorado universitario, tanto hombres como mujeres, estudiantes y demás, somos personas que estamos aquí en un lugar donde argumentamos, donde discutimos, donde analizamos y podemos cambiar las actitudes. Porque tenemos confianza en eso, estamos haciendo estos planes, ¿no es cierto? Entonces, primero prevenimos y posteriormente sancionamos. Ojalá no tuviéramos que sancionar a nadie, pero sí cambiar las actitudes. Investigadora, ¿qué medidas se podrían implementar para garantizar precisamente que los casos de violencia se investiguen y se resuelvan con apego a una debida sanción, licitación, entre otros términos? Bueno, es importante, antes de dar algunas medidas o estrategias, mencionar la importancia que tienen los diagnósticos. En el caso de la UAN, lo que nos permitió crear este diagnóstico en personal administrativo, docente y estudiantes fue darnos cuenta de cómo están las dinámicas de las relaciones de género al interior de la universidad. Es decir, encontramos cuestiones muy diferentes, que las violencias se presentan de diferentes formas en docentes, en administrativos y en estudiantes. Por ejemplo, en el caso de estudiantes, esta cuestión que comentaba la doctora Lourdes del amor romántico, lo que las chicas estaban manifestando a través del diagnóstico justamente era que la principal violencia que ejercían sus parejas, en este caso sus novios, sobre ellas, eran dos básicamente, y fue la que más se manifestó. La primera era la cuestión de prohibir amistades, es decir, no te juntes con fulana, no le hables a fulanito, y otra era el control de las redes sociales, ¿no? Esta cuestión de tener las contraseñas, de revisar Facebook, WhatsApp, etcétera. Entonces ya estamos hablando justamente cómo se va estructurando este sistema de dominación, ¿no? En donde la posición de subordinación en este caso correspondía a las chicas estudiantes. ¿Por qué? Porque los chicos estudiantes no manifestaron eso. La manifestación fue de parte de ellas. En el caso de docentes, cuestiones de hostigamiento, acoso. En el caso de personal administrativo, sienten discriminación de personal directivo y de docentes hacia el personal administrativo.
Entonces, con esto nos damos como una panorámica de qué está pasando, ¿no?, en la universidad, en las distintas formas de relacionarnos. A partir de ello es que creamos justamente esta propuesta, ¿no?, de crear instancias en donde en cualquier parte de la universidad, sea el campus Tepic o los campos foráneos, si se da alguna situación de violencia, ¿qué hacer? ¿No? Tener casi un manual, por supuesto un protocolo que nos diga, número 1, vas a tal lugar, denuncias, número 2, número 3, es decir, este acompañamiento y esta atención integral a las personas que están viviendo cualquier tipo de violencia, ¿sí?, desde la más simbólica hasta la más extrema. Entonces, cuando comentamos estas cuestiones del diagnóstico en otros espacios, la gente se sorprende, ¿no? Aún con gente fuera de la universidad dicen, ¿cómo crees que en la universidad va a pasar algo así? Cuestiones de hostigamiento, acoso, no, pues es que es la universidad, el lugar donde están formando personas que van a cambiar las condiciones económicas, sociales, culturales del Estado, pero no dejamos de ser personas finalmente, ¿no? Entonces aquí visibilizo esa importancia, ¿no?, de que las instituciones educativas y no educativas hagamos diagnósticos y que estos diagnósticos nos permitan ahora sí implementar ese camino, esas acciones que vamos a seguir para poder atender. Y coincido con la doctora Lourdes en la cuestión de que no queremos sancionar, ¿no? La cuestión es prevenir, informar sobre todo, informar qué derechos tienen las personas, estudiantes, docentes administrativos, qué son los derechos universitarios, por ejemplo, ¿sí? Abordar el contexto de la defensa de los derechos universitarios, y todo esto nos va a permitir justamente informar, ¿no?, y tratar de prevenir y de no llegar a la cuestión de la sanción. ¿Se trabaja en alguna propuesta de estrategias para erradicar la violencia de género en el Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública? Sí, hay varias estrategias, como le decía, enlazadas al Plan Estatal de Desarrollo. Okay. Incluso iniciamos los trabajos con el análisis de empatar el Plan Nacional de Desarrollo con el estatal, pero nuestras líneas de acción son claras, ¿no? O sea, vamos a ir primero con los operadores de 911, que es el primer contacto de una ayuda a una mujer violentada, ¿no? El operador de 911 debe contar con un protocolo donde distinga los tipos de violencia. Ellos son los que están atendiendo, ¿no? Ese es el primer punto. La Secretaría también está buscando la corresponsabilidad con otras instituciones, porque cuando hablan de seguridad nos dicen que la responsabilidad casi es completa de nosotros, y no es así, ¿no? Buscamos nosotros manejar de manera transversal el tratamiento de este tema, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues el mismo operador de 911 es el encargado de enlazar a diversas áreas de los entes, tanto estatales como municipales, para que tomemos acciones todos juntos y que sean transversales, ¿no? En el caso del municipio de Tepic y de los municipios del estado de Nayarit, en el caso del municipio de Tepic cuenta con un sistema para atender y erradicar la violencia de género, más no sancionarla, porque no pueden hacerlo. En el caso del estado sí viene la parte de la sanción y la erradicación, pero se está trabajando, les digo, en conjunto con el municipio de Tepic, que es donde tenemos la mayor parte de la incidencia de violencia doméstica, en esa parte de clasificación, de atención, desde el operador de 911 hasta la persona que va y hace el primer contacto, ¿no? Lo primero es, como dice la Constitución, ¿no?, es proteger a la víctima, ¿no? Protegerla, resguardarla y crear un mecanismo de protección en lo que la autoridad maneja una orden de restricción. Es otra parte que también sería interesante comentarlo, ¿no? La Secretaría de Seguridad Pública tiene a su cargo una unidad de medidas cautelares que es la encargada de dar seguimiento a los mandamientos del juez de control, ¿no? Si un asunto llega al juez de control y el juez de control detecta ciertas situaciones que merecen restricción de cualquier tipo, la unidad de medidas cautelares es la encargada de hacer cumplir esas medidas cautelares que el juez fija, ¿no? De que van desde una restricción de no llamar a la persona, de no acercarse al lugar de trabajo, de no acercarse a su vivienda y de mantener una barrera física respecto a ella en lo que sea un tratamiento psicológico, etcétera, ¿no? Actualmente tenemos alrededor de 600 órdenes de restricción relacionadas con el tema que estamos tratando, y esa unidad de medidas cautelares es la responsable directa de estar checando y verificando que se cumpla lo que el juez de control está ordenando. Y cabe mencionar en este punto el fortalecimiento y el fomento a la credibilidad en instituciones para que hagan las denuncias, ¿no? Y en el caso de la ciudadanía, pues una cultura de sensibilización en cuanto a las conductas. ¿Les parece si ahorita vamos a dar participación a estudiantes que nos acompañan por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Pero antes los invitamos a un breve corte y seguimos con esta mesa de análisis con el tema alerta de violencia de género.
Licenciaturas de calidad para los profesionistas del futuro. En la UAN tenemos el compromiso de mejorar constantemente la calidad de nuestras licenciaturas e ingenierías. Hoy, producto del esfuerzo de docentes, trabajadores y directivos, anunciamos que alcanzamos niveles históricos en nuestra calidad académica. Para el 2010, la UAN contaba con 9 licenciaturas reconocidas por su calidad, en las que estudiaban 6.802 jóvenes, lo cual representaba 59.06% del total de su matrícula. Actualmente, alcanzamos 16 programas académicos de calidad, acreditados por organismos evaluadores nacionales. Hoy, hemos alcanzado el 80% del total de la matrícula de la UAN. Ya son 11.871 estudiantes que reciben educación de calidad nacional. Las 16 licenciaturas de calidad y sus organismos acreditadores son Contaduría, Administración y Mercadotecnia acreditadas por CASECA, Turismo acreditada por CONAET, Ciencias de la Educación acreditada por CEPE, Psicología acreditada por CNEIP, Derecho, acreditada por CONFEDE. Comunicación y Medios, acreditada por CONAC. Informática y Sistemas Computacionales, acreditadas por CONAIC. Economía, acreditada por CONACE. Ingeniería en Agronomía, acreditada por COMEA. Médico cirujano, acreditado por COMAEM. Enfermería, acreditado por COMACE. Cirujano dentista, acreditada por CONAEDO. Químico farmacobiólogo por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, AC. Con ello, estamos construyendo la nueva universidad. Seguimos en el estudio, gracias por acompañarnos, gracias a quienes nos están sintonizando por esta transmisión en vivo. Los invitamos además para que nos compartan en cada uno de sus muros para que tenga un mejor alcance, ¿no? Esta información que se está desarrollando de un interesante tema que se acontece en Nayarit, en nuestro estado. Vamos a dar participación a continuación a algunas de las compañeras que nos acompañan, estudiantes, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Nayarit. Nos da su nombre completo y de qué programa académico usted nos está visitando y cuál es su inquietud o su comentario. Buenas tardes, mi nombre es Carla Estefanía Segura Hernández, soy de la Unidad Académica de Derecho, 8º semestre. Mi opinión al respecto de la violencia de género es que sí se da en los dos géneros. En minoría en los hombres y que no se atreven a denunciar todo por la cultura mexicana que va encaminada al machismo, porque cómo es posible que un hombre vaya a denunciar que su esposa o su pareja lo está violentando. Y en las mujeres se aumenta ese índice por el simple hecho de tener un cuerpo de mujer, ya las vuelve vulnerables, su anatomía es de observarse y están abordando el tema de la violencia doméstica, pero se van encaminados a la violencia física, siendo que también existe violencia económica, violencia psicológica, y ese tipo de violencias es más difícil detectarlas y sí se dan. Y en cambio, ¿de qué manera van y denuncian estas mujeres una violencia económica, una violencia psicológica? Y que más bien no saben a dónde dirigirse a veces, a dónde ir a denunciar ese tipo de violencias, y si lo hacen tienen miedo de que después existan represalias contra ellas de su misma pareja. No desconozco si existe alguna protección para ellas en el momento en que ellas van y denuncian, porque a veces no lo quieren hacer porque saliendo de ahí saben que se van a encontrar a su pareja que las violenta. Y encuentro muy acertada la propuesta que es de educación, de prevención, porque cuando previenes evitas que llegues a la violencia. Estás previniendo con educación, pero siento que debe de venir la educación desde grados escolares, en la impartición de valores cívicos y éticos,
y después educación para la sociedad, educación para las familias, educación para los hombres, que vaya una educación específica para los hombres del respeto hacia las mujeres y hacia la sociedad, y también educación para las mujeres que cuando se sientan violentadas, identifiquen la violencia, sepan qué van a hacer y que lo hagan conforme a derecho y no por impulsos. Esa es mi opinión. Bien, muchas gracias. Maestro, para todas aquellas mujeres violentadas, víctimas e incluso también hombres, ¿dónde pueden acudir y cuál es el castigo, por así decirlo, que se brinda? Bueno, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, que es el órgano preventivo del Estado en materia de seguridad pública, como les comentaba, se están llevando a cabo acciones de manera preventiva, pero también reactivas, ¿no?, para atender la parte de la violencia a través de las órdenes de restricción. En el caso de la Fiscalía, me atrevería a comentar que la unidad especializada que fue creada en el 2017 y que actualmente cuenta con un Ministerio Público, los operadores que se encargan de recibir las denuncias son operadores que tienen el conocimiento precisamente de los niveles que maneja el violentómetro, ¿no? O sea, qué tanto puede haber antes de una violencia feminicida hacia abajo, ¿sí? Y cómo se puede atender desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de órdenes de restricción. Entonces esa es la postura de la Secretaría y de la Fiscalía, ¿sí? Es difícil, como dice la compañera estudiante, ir a las causas, ¿no? Porque a veces es difícil medir una violencia económica, una violencia psicológica, más sin embargo lo es. Entonces yo hablo de una transversalidad en cuestión de instituciones, de dónde canalizar a alguien que sufre una violencia de un tipo que quizá la autoridad en materia de seguridad pública no puede sancionar. Pero hay otras instituciones que sí la pueden atender, que inclusive es uno de los conceptos que maneja la alerta, es la atención antes de la erradicación y la sanción. Entonces, la función de la Secretaría es tener operadores capacitados que distingan de ese violentómetro los niveles de violencia y saber a quién se le va a canalizar de las instituciones del orden estatal o municipal, pero con vistas a atender antes de sancionar. ¿Cuál es el mensaje de sensibilización para todas las mujeres y hombres de acuerdo a la violencia de género? Bueno, como dice la maestra Karen, estamos en un momento donde estamos luchando por reconocer derechos. No solamente tener derechos en abstracto, sino cómo hacer realmente válidos esos derechos. Aquí en la universidad yo quisiera tomar un minuto para decir que lo que estamos haciendo en la universidad es hasta cierto punto una prevención de que las estudiantes o las afectadas tomen el asunto en sus manos. Te lo menciono porque en otras universidades, ante la lentitud de las rectorías, digamos, de la organización universitaria, de tomar una solución o de establecer caminos claros para evitar esto, hemos visto asuntos en Guadalajara, en Puebla, en la Metropolitana, en Aguascalientes, donde las propias jóvenes con sus amigos toman represalias contra los maestros, ¿no? Los golpean, les ponen tendederos, hacen camisetas de maestro depredador o cuídate este maestro tal. O sea, justamente, ¿y eso por qué ocurre? Porque es muy lenta la respuesta que hace la institución para la atención de los problemas. Y las jóvenes, o quien está siendo afectado, no tienen esa calma para esperar que alguien tome una solución. Por lo tanto, me parece que es urgente que las instituciones de educación superior tomen soluciones, en este caso, para evitar ese tipo de problemas. Tenemos que tener claramente los cauces, justamente para evitar otros problemas que al final de cuentas no sabremos cómo canalizar, ¿no? Esa es, digamos, el mensaje que yo daría. Si estamos trabajando para que las jóvenes y los jóvenes tengan una cultura de acceso a derechos, entonces también posibilitemos que las instituciones posibiliten este acceso a derechos y no solamente sea declarativo. Bien, tenemos participación más por parte de las estudiantes. ¿Cuál es su nombre? Bienvenida, y ¿de qué programa académico nos acompaña? Bueno, yo soy Carmen Daeli Barrón Hernández, vengo de la Unidad Académica de Psicología de segundo semestre. Quiero hacer un comentario acerca de cuando se hablaba del amor romántico, de que siento que es como el amor incondicional. La pareja ve al hombre como el máximo, entonces dice, por amor yo no voy a hacer eso, no lo voy a denunciar porque es mi pareja. O también el hombre a veces dice, pues es mi mujer, si me regaña o si me está diciendo cosas o si me está mandando es por amor, como lo decían.
Entonces siento que es el miedo, pero lo tapamos con el amor, porque se nos da desde chiquitos de que si tu papá te pega o si tu mamá te regaña o te jala o algo, es porque lo hace por tu bien. Entonces tenemos eso desde chiquitos y como lo hemos visto mucho, tendemos a repetir lo que hacen nuestros padres desde muy chiquitos o lo que hacen en nuestros alrededores. Entonces el amor incondicional es algo erróneo que tenemos todos, de que si un amigo o incluso nuestra pareja o nuestros papás nos golpean, es como de que es amor, lo hace por amor. Y es eso que se tiene que cambiar, pero no se puede cambiar a toda una sociedad porque son cosas que se repiten desde que nuestros papás incluso estaban muy chiquitos. Para cambiar una sociedad empieza desde muy poquito. Y aunque no se noten mucho los cambios empezando de una persona, poco a poco se van a ir notando, pero tenemos que quitar eso de amor incondicional, porque no nos va a llevar a nada bueno decir, pues amo a mi pareja, dejo que hago todo lo que sea porque es amor. No es amor, sino que ya es miedo o ya es algo más fuerte, como de que vemos una autoridad en él, al igual que con nuestros padres, de que pues voy a hacer lo que él me diga, o ese tipo de cosas las tendemos a hacer desde muy chiquitos. Bien, volvemos al uso de costumbres, de tradiciones y de justificación. Una participación más tenemos de una compañera. Adelante, su nombre y de Buenos qué días, programa. soy Jennifer Guerrero de la Unidad Académica de Derecho. Sobre lo que estaban comentando acerca de los policías y de todo este sistema de seguridad pública que busca tener cierta técnica y cierta estrategia en caso de violencia de género, tengo una duda acerca de que aquí en Tepic ha habido al menos 2 casos de feminicidios en los que el agresor es en un caso un oficial de policía y en otro caso un estudiante de seguridad pública. Entonces mi pregunta es si realmente la policía está entrenada solo técnicamente o si realmente buscan que tengan una base psicológica y que estén sanos ellos para poder ayudar realmente a las personas con violencia, que sufren violencia de género. Porque esos 2 casos fueron pues muy fuertes, uno en el que mataron a golpes a su pareja y en otro en que ahorcó a su pareja, y los 2 estaban relacionados al ámbito de la seguridad pública. Entonces mi pregunta es si realmente hay que tener confianza en que todas estas personas que están supuestamente capacitadas lo están solo de una manera técnica, práctica, o si realmente tienen una base psicológica, si son personas sanas, si son personas en las que realmente se puede confiar. Bien, gracias. Y volvemos a lo que comentaba, el involucrar a sectores e instituciones, pero que no dejan de ser personas también, claro, los actores que están dentro. Sí, me gustaría hacer un comentario respecto a la ponencia de la compañera. Este año en especial tenemos como límite en el mes de noviembre para que todos los policías estén certificados, todos, en todo el país. ¿Sí? La certificación de un policía se compone de 4 cosas, ¿no? Entre ellas es la evaluación de control de confianza. Esa evaluación de control de confianza se compone de un examen poligráfico, psicométrico, socioeconómico, físico, de conocimientos. O sea, todo eso es un conglomerado de pruebas que se hacen, incluyendo el examen psicológico. Los compañeros que no aprueben esa certificación para llegar a algo que le llamamos en el argot policíaco el CUP, que es la clave única del policía en servicio público, se va a dar de baja de las instituciones de seguridad, precisamente previendo que el compañero que, aunque tiene antigüedad, pero si no tiene esas bases sólidas para poder llevar a cabo su función, simplemente no puede estar ahí, ¿sí? Entonces tenemos hasta el mes de noviembre, estamos ahorita en el proceso de una formación inicial para aspirantes, una formación inicial para activos, y en los procesos de la evaluación de control de confianza, que se compone incluyendo, les decía yo, de pruebas psicométricas y psicológicas. Si no aprueban, simplemente no van a continuar. Gracias, maestro. Y bueno, ya a manera de conclusión, nos quedan solo unos minutos para terminar con este tema. Me gustaría que nos compartan en un minuto cuál es la aportación de cada uno de ustedes para erradicar esta problemática en lo local, en la universidad, entre otros. Bueno, mira, yo soy del club de los optimistas, de las optimistas. Yo pienso que sí se puede cambiar. Casi todas quienes estamos aquí, todas las mujeres, traemos pantalones, solamente 2 mujeres, ¿no? Este cambio ha sido los últimos 50 años.
O sea, sí se puede cambiar, la sociedad sí puede cambiar las normas, sí puede cambiar la manera como se ve a las mujeres, sí pueden cambiar las masculinidades. Lo que necesitamos es obviamente hacer diversos planes, estructuras, etcétera, para todos trabajar en aras de ello. Pero así como se cambió en los atuendos de las mujeres, nos prohibían trabajar con pantalones, nos prohibían ir a las oficinas con pantalones, y hoy mira cómo está hoy la estructura de las mujeres en cuanto a la vestimenta. Entonces, los pequeños cambios, como decía la colega, los tenemos que hacer todos. No va a venir nadie de fuera con una varita mágica a hacerlo. Por lo tanto, las instituciones estamos comprometidas a hacer estos cambios. Bien. Bueno, Investigadora. yo quiero resaltar que la universidad es un espacio protector de derechos humanos, eso es innegable. Entonces, si no estamos conscientes que todas las personas que integramos la comunidad universitaria somos promotores, defensores de derechos humanos, es decir, no necesito ser abogada, ministerio público, policía, etcétera, ¿sí? Entender que el espacio en el que estamos actualmente es protector de derechos humanos. Entonces, si tenemos esa conciencia, vamos a poder construir programas, estrategias, intervenciones, proyectos, etcétera, cualquier tipo de acción que esté encaminada a la educación en derechos humanos. ¿No? Preguntaba nuestra estudiante cómo cambiar la sociedad, y es una pregunta que nos hacen en todos los espacios, ¿no? Ustedes que hablan de género y derechos humanos, díganos, ¿cómo vamos a cambiar? Pues la educación es un ente propagador de derechos humanos. Entonces, si apostamos por desde la educación básica, por supuesto, implementar programas que tengan esta conciencia, esta directriz, ¿no?, de educación en derechos humanos, que te va a decir que tienes que respetar a una mujer porque es persona, y no tienes que respetar a una mujer porque es sensible, porque es llorona, porque es débil. ¿Me explico? O sea, una cosa es educar en valores y en ética, y otra cosa es educar en derechos humanos. Entonces, creo que esa sería una estrategia valiosa que podríamos implementar desde la educación, desde la universidad pública y desde cualquier otra institución que esté fomentando los derechos humanos. Y del nivel básico, muy importante comenzar desde abajo. Maestro. En el caso de la seguridad pública, pues es apostarle a generar la confianza social, ¿no? Y generar más que la confianza, generar esa corresponsabilidad. Nosotros también estamos frente a un paradigma que debemos de romper, ¿no? El paradigma del policía que impone su autoridad, el paradigma de que una mujer no puede hacer una función en seguridad pública. Estamos rompiendo esa parte de los paradigmas donde se necesitan unidades especializadas, donde las mujeres se hagan cargo de atender ciertos asuntos que por cuestión de su género es más factible que ellos las traten, ¿no? Entonces, decirle a la sociedad que tenga confianza en el proceso de transición el romper esos paradigmas, y que estamos capacitados, en el caso del 911, para dar una atención eficaz e inmediata en los tipos de violencia que hemos manejado aquí. Bien, pues yo les agradezco mucho, puesto que con su participación se ha enriquecido mucho para divulgar más acerca de este tema en la Universidad Autónoma de Nayarit, con proyección social, alerta de violencia de género en Nayarit. Agradecer una vez más la participación de la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, coordinadora del Cuerpo Académico de Sociedad y Región, así como del maestro Manasés Langarica Verdín, titular de Unidad de Proyectos Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, y de la investigadora Karen Aide Aguayo Mota. Muchas gracias por habernos acompañado. Agradecer a cada uno de los estudiantes que estuvieron y que fueron partícipes de esta mesa de análisis, a la producción de TV One, que hace posible llevar hasta usted cada semana estos importantes temas con el objetivo de analizar, de divulgar y de reflexionar. Yo soy Rogelio Betancourt, muchas gracias por habernos acompañado. Esperen el siguiente tema la próxima semana. Listo. Muy bien. Muy bien.